mismo nivel de riqueza. O sea, no es justo, no es equitativo, por ejemplo, comparar una institución privada de el mayor nivel socioeconómico con una institución pública del menor nivel socioeconómico, como lo hace la revista Dinero. En este mes saca realmente un número especial dedicado a listar los mejores colegios de Colombia, ¿cierto? Entonces, en esas comparaciones, cuando se hacen, termina uno diciendo que la educación pública es extremadamente mala porque eh, colegios públicos para estratos superaltos no hay en Colombia, ¿cierto? Hay algunos eh, que reciben gente de clase media alta, clase media media, como son los colegios públicos en Envigado, pero no son iguales a los colegios privados que hay en Bogotá, por ejemplo, eh, de gente rica. Son colegios que tienen condiciones muy especiales, muy diferentes, y obviamente son los que dominan en las pruebas. A ver, aún aquí en el Valle de Aburrá hay algunos colegios con esas características. ¿Por qué puse el Valle de Aburrá? Porque una persona que viva en Itagüí perfectamente puede estudiar en Medellín. Una persona que viva en Bello puede perfectamente estudiar en un colegio en Envigado. Entonces hay mucha movilidad a nivel estudiantil. Pensé en el sector de Llano Grande o Río Negro que ya se han ido moviendo algunos colegios por allá, pero si no complicamos demasiado el problema, ¿cierto? Entonces solamente los colegios que estén en el Valle de Aburrá, considerando los municipios que hay en el Valle de Aburrá, que van desde Barbosa hasta Caldas. Entonces ya ustedes hacen la selección de la base y hacen los comparativos. O sea, ustedes construyen el documento completo, es como dicen los gringos, up to you. Depende de usted, de ti depende, como es la canción. Entonces ustedes construyen el marco teórico, hacen las propuestas de análisis, las justifican, cogen la base de datos, sacan la subbase para hacer esto, aplican los métodos estadísticos que ustedes quieran, ¿cierto? Obviamente, yo he hecho mucho énfasis en la parte descriptiva, muy buenos descriptivos, de pronto algunas pruebas de hipótesis, y ya ustedes al final sacan las conclusiones que le arrojen esos análisis, que a veces pueden ser inesperadas o otras veces pueden ser las que uno espera, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen con qué trabajar. Bueno, ese es el parcial hasta el 7 de mayo. Entonces recuerden que nosotros estamos en esta metodología GSK, que es una metodología eh, relativamente compleja, que tiene mucha candela por ahí metida, entonces hay que trabajarla con cuidado, pero hay que conocer la herramienta. O sea, es imposible que un mecánico sepa manejar una herramienta sin haberla estudiado antes. O sea, se le da un juego de llaves a un mecánico y realmente él se toma su tiempo estudiando las llaves que tiene, las dimensiones, etcétera, antes de empezar a usarlas en un carro último modelo, por ejemplo. Entonces, recuerde que nosotros tenemos como ilustración ahí QDIUL, eh, que es lo suficientemente complejo como para que uno tenga que construir un poco de matrices en la metodología GSK para poderlo estimar vía eh, mínimos cuadrados generalizados o ponderados. Mm, Entonces, este Q hay una, un consenso, digamos, entre los usuarios, es que
es una medida de asociación, realmente es una especie de comparación de la diagonal principal contra la diagonal secundaria. La diagonal principal domina, entonces la asociación es de tipo positivo. Si la diagonal secundaria de la tabla 2×2 es la que domina, o sea, la que tiene mayores frecuencias, la asociación es negativa. Y si la distribución es más o menos uniforme, el Q de Joule está alrededor de 0. Entonces, como este tiene ese rango tan claro, tan específico, entre -1 y 1, mucha gente pues lo utiliza como medida de asociación. Entonces habría de pronto la tendencia a pensar que esto es como una especie de corriente de correlación, lo que no es completamente cierto, pero se utiliza y aparece en la literatura a veces con esa interpretación. Entonces nosotros vimos el desarrollo de la estimación de este Q con un poco de pasos, que esto es lo que hicimos anteriormente. Estos pasos son relativamente complejos, o sea, no es que uno se siente y ya no hay que escribir ecuaciones y eso van saliendo, ¿no? Hay que pensar y gastarse un rato, puede gastarse un día, 2 días haciéndolas. Entonces aquí vamos definiendo las matrices que nos van haciendo los pasos. Y nosotros al final obtenemos un estimador y la varianza de ese estimador es esa cantidad que aparece ahí en la última línea, ¿cierto? Donde las D, las matrices, la J, la L, la Q, la K, la A, son matrices fijas. A es una matriz de identidad, las otras son matrices que van haciendo operaciones a medida que uno va haciendo transformaciones durante el proceso. Hay unas transformaciones que implican inversión, que son las transformaciones de tipo logarítmico. Si yo saco el logaritmo de una transformación, pues, hago una transformación logarítmica, realmente el diferencial es una inversa. Mientras que si yo exponencio, o sea, recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, entonces yo no tengo que invertir. Entonces por eso, digamos, hay algunas d que aparecen a la -1 y hay otras d que aparecen sin inversión. Entonces ahí ya estas fórmulas son estándares, o sea, uno siempre sabe que haciendo esas transformaciones va a llegar a una varianza de este estilo. Una cosa para tener en la cabeza es que la distribución es asintóticamente normal con media Q y varianza dada por sigma cuadrado. En la estadística tradicional hay dos líneas de trabajo y lamentablemente a veces se chocan. O sea, no, unos se van por un lado y los otros por otro. Están los defensores recalcitrantes de la máxima verosimilitud, entonces todos los métodos los trabajan vía máxima verosimilitud y los resultados asintóticos de los estimadores de máxima verosimilitud. Hay otros que se van por mínimos cuadrados generalizados. Por ejemplo, en econometría, muchos economistas se van por la línea de mínimos cuadrados generalizados. ¿Por qué? Porque por ese lado se relaja un poquito el supuesto de normalidad, ¿cierto? Si yo me voy por la línea de máxima verosimilitud, yo tengo que tener una definición completa de la distribución que genera los datos, o sea, bien sea que haya normal o gamma o lo que sea, para poder después hallar los estimadores. En términos prácticos, cuando nosotros trabajamos con datos categóricos, los resultados son siempre muy similares. Y eso lo voy a ilustrar aquí con un programa que tengo. Entonces recuerden, este es el estimador, ¿cierto? Es el mismo que se había encontrado antes.
por la definición de Yule, y esta es la varianza hallada utilizando este método GSK. O sea, yo no tengo que hacer desarrollo, yo simplemente sé que haciendo operaciones matriciales llego a ese resultado y esa es la varianza asintótica. Para cualquier problema GSK, yo voy a llegar, bien sea en este caso llegamos a un escalar, pero podemos llegar a una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces es un método directo para resolver un problema asintótico. Entonces tenemos la lista de las matrices que se utilizaron aquí. Las D nos permiten hallar los diferenciales de las transformaciones. Y sigma de pi gorro, que es la matriz de varianza y covarianzas de la tabla original, de los estimadores de la tabla original. Y aquí escribimos el programa. El programa lo escribí yo ayer o antier y ayer realmente, porque estuve haciéndole cositas, adicionándole cosas. Pero para que miren que es muy directo escribir un programa de estos, después de que uno tiene definidas todas esas matrices, ya la escritura es trivial. Entonces voy a definir una función que se llama qul.gsk. Entonces es una función que tiene como argumento un n, donde el n lo asumo en una tabla 2×2, ¿cierto? Miren que ahí faltan las líneas de chequeo, realmente que la tabla si tenga esa dimensión, etcétera, etcétera. Construyo una matriz, un vector, pero en este caso es un objeto matriz. Ahí, cuando ustedes estén programando en R, tienen que tener cuidado con las definiciones. Una cosa, por ejemplo, es una matriz, un objeto matriz que tenga dimensión k×1, y una cosa es un objeto vector que tenga k componentes. Hay algunas funciones que no le aceptan, por ejemplo, la función diagonal, DIAG, que permite construir matrices diagonales. Usted, por ejemplo, cuando le mete un argumento vector, él le construye la matriz diagonal. Pero si usted le mete un objeto matriz, él solamente toma el primer elemento de toda la matriz. Entonces construye mal la matriz diagonal. Entonces hay que tener cuidado con eso y estar chequeando al interior de las funciones cuando usted esté haciendo algunos comandos, utilizando algunos comandos, ver que realmente le estén operando como usted quiere que operen. Muchas veces cuando uno se vuelve hábil manejando un programa de estos, ya uno empieza a presumir cosas y eso es peligroso porque muchas veces el programa no opera de la forma como uno cree. Bueno, entonces aquí vamos a crear una matriz que es un vector, ¿cierto? Vamos a reemplazar los ceros muestrales por punto 5. Ese es un paso muy estándar cuando uno está haciendo estas metodologías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo dejo los ceros, entonces esos ceros, cuando calcule varianzas o estime varianzas, me van a dar varianza cero, y las matrices de varianzas y covarianzas que esté calculando van a ser singulares. Entonces yo tengo que invertir una matriz singular, pero obviamente obtengo un error. Entonces se hace esta pequeña corrección con todos los problemas que tienen, que ya los hemos discutido varias veces. Solamente cuando se tiene muy poquitas observaciones genera se le presenta este tipo de problemas. Y cuando tiene muchas observaciones se le presentan otro tipo de problemas. Siempre hay problemas por todos lados. Bueno, calculamos el pi gorro, o sea, el estimador de pi, que es un estimador de máxima verosimilitud, ahí con esa pequeña corrección que se haría del punto 5.
Entonces es una especie de pseudo estimador de máxima verosimilitud, porque si yo tengo que hacer una corrección de 0.5, tengo un 0, entonces ya no es realmente el estimador que maximice la verosimilitud, sino un pseudo estimador de máxima verosimilitud. Pi gorro entonces es el vector dividido por la suma del vector, ¿cierto? Ahí tengo ya mis estimadores. Tengo una variable que define log pi g, que va a ser el log del pi gorro. O sea, cada elemento del vector se le saca el logaritmo. Entonces recuerden que estos lenguajes que son vectorizados operan sobre todo el objeto. Muchas funciones operan sobre todo el objeto. Ahí hay que tener cuidado cuáles funciones no operan sobre ciertos objetos. Por ejemplo, aquí el log, si ustedes le aplican el log a una matriz, a un escalar o a un vector, él reconoce el objeto y a cada elemento le calcula el log. Aquí, digamos, es donde es peligroso que yo no haga la corrección de 0.5, porque yo saco el log de un 0, entonces obtengo un error. Entonces, con todas estas cosas, pues yo les recomiendo que chequeen las funciones en sí. O sea, las funciones son escritas por personas y uno a veces no tiene el acceso a los códigos originales, entonces no sabe las restricciones que tienen las funciones. A veces uno se da cuenta que una función no funciona bien porque aparece un error por ahí en la ejecución de un programa. Y cuando uno está, digamos, en un programa de 200, 300 líneas y empiezan a aparecer errores y uno dice, pero ¿por qué está presentando este error aquí? Después de descubrir la razón, a veces toma tiempo y es muy penoso. Entonces hay que tener siempre el manual de referencia al pie para que le esté diciendo a uno las condiciones sobre las que operan eh, todas las funciones que trabaja él. Lamentablemente, como les he dicho, los manuales no son los más completos y detallados y el R es un proyecto en el cual no hay un responsable para que le responda a uno cuando a uno le pasa algo raro. Entonces uno dice, el programa no está funcionando, ¿qué estará pasando? Uno manda a una lista una pregunta, por favor, ¿a ustedes les ha pasado esto? De pronto alguien les responda, o muchas veces le dicen a uno, aprenda a programar. A veces las respuestas son muy agresivas. Bueno, ya tenemos el log de los pis. Ahora vamos a definir todas estas matrices que ya tenemos listadas anteriormente, ¿cierto? Miren, las aquí están, entonces vamos a meterlas dentro de la función. Entonces mire que cada una se construye con la función matrix. Eso nos hace que estas sean objeto matriz, ¿cierto? Y las operaciones matriciales se puedan realizar. Si usted tiene un objeto matriz y quiere hacer ciertas operaciones algebraicas, de pronto no las puede hacer porque el objeto con que usted esté trabajando no corresponde en dimensiones o cosas de ese estilo. Entonces hay que garantizar que los objetos son lo que son. Aquí tenemos la definición de estas cuatro matrices y vamos haciendo los pasos de las transformaciones, ¿cierto? Entonces, f.log k, entonces la multiplicación de matrices, ya ustedes son muy duchos en esto, saben que en R es la unión de tres símbolos, pero este es un solo operador, ¿cierto? Porcentaje, eh, estrella porcentaje, es multiplicación matricial. Si yo tengo K estrella log, entonces ahí no es una operación, es un producto matricial directo, ¿sí? Que en muchos casos es útil. Cuando yo utilizo la estrella sola, entonces es un producto directo, coge elemento por elemento y lo multiplica. Pero esos productos directos a veces generan sorpresas en los resultados. Uno tiene que estar ahí, poner cuidado con lo que está haciendo. Entonces miren que como yo tengo que el log de pi
El log de pi es una operación que se hace sobre un vector pi. Este vector pi es una operación que se hace sobre un objeto matriz, ¿cierto? Ese objeto matriz que le da el apellido a pi g, y este pi g, que es un objeto matriz, le da el apellido a el log de pi, ¿cierto? Es el log de pi gorro, entonces ya también es un objeto matriz. Entonces estas operaciones están bien definidas. Tengo dos matrices. Ahora el problema son las definiciones, las dimensiones, perdón. Yo tengo que garantizar que las dimensiones sí coincidan, ¿cierto? Entonces las dimensiones, aquí yo trato de chequear, sí, ve, esta es una matriz de 4 columnas y este es un vector, ¿cierto? De una columna con 4 elementos, entonces la operación es realizable. Entonces yo chequeo esto, que hay que chequear paso por paso estos comandos. A veces es muy rico sentarse en F y escribir código y uno se siente tan seguro que dice, no, esto funciona. Ese es uno de los pecados de los programadores, ¿cierto? Que a veces confían mucho en lo que hacen y no chequean condiciones. O sea, ya cuando una persona es demasiado ducha, demasiado, pues que tenga ya experiencia hasta para votar, entonces sí se puede sentar. Pero aún así, muchas veces le pasa a uno que uno escribe mal una función, entonces en lugar de escribir o un nombre. Entonces por eso hay que estar chequeando cuando estamos construyendo. Esto es un proceso muy penoso, pero hay que hacerlo. Entonces vienen las distintas respuestas a los distintos niveles de la construcción, ¿cierto? Entonces yo aquí ya la final f xp exp es el que me da el q estimado, esta línea de acá. Entonces aquí lo hago explícito, digo q de Joule es simplemente f.exp exp. Y ahora vamos a encontrar la varianza de ese estimador. Entonces vamos definiendo las distintas matrices, ¿sí? La de, la punto log, la de xp, la de log y el sigma de pigor. Y entonces simplemente miren en la definición de la matriz, en este pedacito, aquí en el centro está sigma de pi gorro, y esto que está aquí por fuera, si lo llamamos, que le pusiéramos un nombre a todo esto, desde sigma a la izquierda, esto es una sola matriz, ¿cierto? Todas estas multiplicaciones me generan una sola matriz, o un vector, pues lo que sea. Esto que está aquí a la izquierda, desde sigma a la izquierda, es igual a lo que está a la derecha, pero lo que está a la derecha es transpuesto. Entonces, eso es lo que yo llamo temp. Este pedazo de aquí hasta acá es lo que llamo temp. Y ya, entonces uno va hallando cosas y aquí me da la varianza temp por, por sigma de pi por el traspuesto de temp. Listo. Y entonces aquí voy a hacer otras cositas, que eso no las he dicho. Fisher, Ronald Fisher, el papá de la estadística moderna matemática, del método de máxima verosimilitud, que nosotros ya lo hemos escuchado muchas veces, él también trabajó con tablas de contingencia. O sea, en algunas áreas de ciencia, Fisher no lo conocen como estadístico, sino que lo conocen como genetista. Él trabajó eh, en laboratorios y en Romsted trabajó él. Y
Él tuvo un área en la ciencia, una influencia en la ciencia bastante fuerte, entonces por eso les digo, él era un experto matemático, un especial en geometría, muchas de las demostraciones que hacen estadística las hace vía geometría. Eh, Él es, para nosotros que estamos en estadística, el fundador de la estadística matemática como la conocemos, y eh, la gente que trabaja en genética también lo conoce a él como genetista, y como un genetista importante, o sea, no fue así muy marginal. Por ejemplo, hay gente que dice que Goethe, un poeta alemán, fue uno de los primeros genetistas, porque además de ser escritor, Goethe era un científico aficionado de muy buena calidad. Entonces, Goethe era amigo personal a, a un nivel pues, de una amistad fuerte con Humboldt, el barón von Humboldt, que fue el primer científico experimental, empírico que hubo fuerte a nivel mundial, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, esto es discutible lo que estoy diciendo, es, pero con Fisher sí es reconocido como genetista. Entonces, él tiene una, en su libro de métodos estadísticos, él presenta una aproximación, no muestra la demostración, pero muestra el resultado final de la varianza del estimador de, eh, de Yule, Q de Yule, ¿cierto? Entonces la varianza que Fisher da es 1 menos el estimador al cuadrado dividido 2 y toda esa diferencia al cuadrado por la suma, ¿cierto? De el vector de frecuencias original invertido. Entonces esta varianza, este es el estimador de la varianza que había encontrado Fisher. Y adicionalmente voy a utilizar el bootstrap para encontrar la varianza bootstrap. Ustedes recuerdan en su curso de inferencia que ve uno el bootstrap es una técnica que se conoce como técnica de remuestreo. O sea, la misma muestra eh, se utiliza para generar muestras al azar, aleatorias, y con esas muestras aleatorias yo hago el cálculo del estadístico para cada una de esas muestras. Las muestras tienen el mismo tamaño que la muestra original, ¿cierto? Y entonces hago el histograma y ese histograma se parece a la distribución muestral del estadístico. Entonces esa distribución es una distribución muestral vía bootstrap. Pero el trabajo original de Efron con el bootstrap era la determinación de los errores estándares de, de los estadísticos de interés. Esa era la idea original de este método bootstrap. Hallar cuál es el error estándar de un estadístico. ¿Para qué? Para construir intervalos de confianza o para realizar pruebas de hipótesis. Entonces, aquí vamos a hacer dentro de esta función que está calculando el Q de Yule vía GSK, también vamos a calcular la varianza de ese estimador, pero la varianza bootstrap. Entonces, tengo una función que recibe la tablita, ¿cierto? En forma de vector. La tabla 2×2 la meto en esta función en forma de vector y voy a poner en boot igual 1000. Voy a sacar 1000 muestras bootstrap. Entonces, calculo mi estimador, ¿cierto? Este es el estimador que Q. Bueno, entonces recuerden que nosotros reemplazamos aquí los ceros por 0.5. Calculo las proporciones y vamos a generar la muestra bootstrap.
Entonces las muestras bootstrap son, ¿cuántas muestras vamos a sacar bootstrap? Vamos a sacar 1000 muestras, ¿sí? 1000 muestras de una multinomial con probabilidad dada por estas proporciones, un vector de proporciones, entonces va a ser el que me va a decir cuáles son las proporciones con que se van a sacar muestras de esa multinomial. El tamaño de cada muestra, o sea, la suma de elementos para cada muestra, entonces va a ser la suma. Aquí pongo trunc, como esto puede tener aproximaciones. Mire que si yo le sumo un solo punto 5, entonces esto me daría, por ejemplo, 40.5. Entonces yo necesito que él me tome el número entero. Entonces, aquí para garantizar que el número es entero. ¿Y cuántas muestras voy a sacar? nboot. Si yo cambio este parámetro aquí, entonces ya él me va a sacar un número diferente de muestras. Si ustedes recuerdan la teoría del bootstrap, la teoría que soporta el bootstrap es asumir que la distribución empírica es un muy buen estimador de la distribución poblacional. Está lo suficientemente cerca como para que yo pueda justificar reemplazar la distribución poblacional por la distribución empírica. La distribución poblacional nunca la conozco, entonces la aproximo. La teoría de eso es realmente dura, y de alguna manera yo tengo que ir a teoremas de probabilidad en aproximaciones de la distribución empírica y la distribución verdadera, y tengo que garantizar que tengo suficientes datos para que esa aproximación sea buena. Bueno, pues la gente abusa del bootstrap y uno ve gente, por ahí hay artículos en revistas donde hacen bootstrap con 5 datos, pues eso ya es un abuso de la herramienta, ¿cierto? Ya es algo que no está preparado para hacerlo y sin embargo la gente lo hace. Yo he visto gente que lleva escaparates en una moto. No sé cómo hacen, pues la moto no está diseñada para llevar escaparates y la gente ya, en casos de abuso, le montan, así hace la gente con el bootstrap. No está diseñado para trabajar con muestras pequeñas porque uno no puede garantizar que la distribución empírica esté lo suficientemente cercana a la distribución poblacional. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta función que es el cálculo de Q, ¿cierto? El cálculo de Q a cada una de las columnas de esta matriz. Esta muestra, el AR multinom, me genera es una matriz, ¿cierto? Donde cada columna va a tener el mismo número de elementos de la multinomial. Entonces, si la multinomial tiene 4 elementos, entonces cada columna tiene 4 elementos. O sea, esa matriz tiene 4 filas y tiene nboot columnas. En este caso, nboot es 1000, entonces tiene 1000 columnas. Entonces, a cada columna le vamos a aplicar el cálculo del Q. Entonces, vamos el Q, entonces los Qs.boot van a ser los 1000 estimadores del Q de Yule. Entonces aquí podemos hallar la plot de la densidad de estos Q. Entonces esto sería un gráfico de la distribución muestral, bootstrap, ¿cierto? Lo que estoy sacando aquí. Y calculo la varianza. Recuerden que la varianza se calcula con respecto a la media de la muestra. Y aquí tenemos una muestra de tamaño nboot, o sea 1000. Y entonces la varianza sería el error o la distancia al cuadrado que hay de cada punto en promedio a la media de esa muestra. Pero yo quiero de pronto considerar más bien el error medio cuadrático, que sería la distancia que hay de los elementos de esa muestra
al estimador verdadero al estimador que yo estoy utilizando del QDI, bueno, que me retorne ese par de varianzas. Bueno, una varianza que es la varianza verdadera y la otra que es un error medio cuadrático. Y ya aquí simplemente que me entregue los resultados, me lo entregue en forma de lista. Entonces, para esta matricita que tengo aquí, es la matriz 2, 25, en la segunda fila tengo 34, mire que hay una dominancia de la diagonal secundaria, entonces el Q de Joule me da menos 0.97. La varianza hallada por GSK me da 0.0003591 y la varianza de Fisher aproximada da 0.000359138. Miren que dan igualitas. Miren que dan igualitas. GSK me da igual varianza a la que Fisher encontró. Fisher no hace la demostración, nos muestra cómo hizo la demostración, ¿cierto? Ahora, la expresión de Fisher es mucho más simple que la que nosotros hicimos aquí. Pero suponga que usted no sabe que esa aproximación existe. Entonces, ¿qué hace? A usted le toca desarrollar todos esos pasos para poder encontrar la varianza. Ahora, la varianza vía simulación me dio 0.0005 y el error medio cuadrático me dio 0.0050 también. Que son muy iguales, la varianza bootstrap y el error medio cuadrático bootstrap. Pero lo que sí me da distinto, entonces esta varianza bootstrap, mire que es mayor, ¿cierto? Bastante mayor que la varianza aproximada de Fisher y que la varianza encontrada por este método GSK. Entonces vamos a ver el grafiquito que saca el programa. Entonces mire, esta es la distribución bootstrap. Esta es la distribución bootstrap de los estimadores. ¿Ustedes qué observan en ese gráfico? Una gran asimetría, ¿cierto? Es asimétrica a la derecha. ¿Eso se parece a una normal? No, ¿cierto que no? Entonces, si esa distribución no es parecida a una normal, entonces la aproximación por GSK me va a fallar. Puede que radicalmente o puede que no, pero me va a fallar. Porque yo estoy asumiendo, mire que toda la asintótica que se hace es, o que hicimos, estaba basada en la normalidad, ¿cierto? Y esa normalidad aquí no se ve en ese gráfico bootstrap. Lo mismo, pues piensa uno, hizo Fisher, aproximar a una normal. Realmente Fisher es uno de los utilizadores fuertes del famoso método delta, ¿cierto? El método delta es un método también que es parecido al GSK. Entonces nosotros tenemos dos resultados, lo que digamos da tranquilidad del método, de utilizar el método GSK es que dio el mismo resultado que había obtenido Fisher. Lo que sí no dan tranquilidad a este par de resultados es que son distintos al método Bootstrap. Entonces el método Bootstrap me está mostrando una distribución asimétrica de una distribución muestral asimétrica del, del estimador, ¿cierto? Porque los otros dos métodos lo que hacen es
sobreponerle a esto una normal aquí encima. ¿Cómo les parece, pues? Entonces miren cómo uno no puede quedarse solamente con el resultado que le entrega a uno el computador y tranquilo que todo, sino que uno tiene que también de alguna manera garantizarle al cliente que los resultados son válidos desde todos los puntos de vista. Uno es el punto de vista asintótico, que la distribución muestra del estadístico si se parezca a una normal. Ahora, ¿cómo puedo yo corregir eso? O sea, que una forma, aquí en esta parte, una forma simple para hacer una corrección es aumentar los tamaños muestrales, ¿cierto? Recuerde que los métodos asintóticos asumen que los tamaños muestrales son grandes. Esa palabra en estadística es muy extraña porque esa palabra grande puede significar 10 como puede significar 1.000 millones. Entonces, en casos donde las distribuciones madre, o sea, las que generan los datos, sean muy bien comportaditas, entonces una muestra de tamaño que uno puede considerar pequeña puede ser suficientemente grande para hacer aproximaciones normales. Por ejemplo, si usted saca de una uniforme muestras de tamaño 5, calcula el promedio y saca muchas muestras de tamaño 5 y calcula todos los promedios. Ahí hace el histograma, ese histograma se parece a una normal. Ahora, el problema aquí de nosotros es que estamos aproximando distribuciones discretas a la normal. Entonces, aquí tenemos un par de puntos. Miren, tenemos un valor 2 y un valor 4 que son muy pequeños para estimar probabilidades de esas celdas, y esos valores muy pequeños se nos tiran a nosotros en los métodos asintóticos. ¿No? Entonces la recomendación, aumenta el tamaño muestral. Ahora hay otras que son más de nombre que de utilidad. Bueno, son útiles porque la gente las utiliza, pero no, pero a veces la intuición a uno le dice que uno no puede tampoco confiar mucho. Es como, por ejemplo, que usted tenga una muestra pequeña, usted lanza una moneda para estimar la probabilidad de cara y usted lanza la moneda 2 veces. Hay una inferencia que se llama inferencia exacta para datos categóricos, pero la inferencia exacta se basa en métodos combinatorios, pero a veces es contraintuitiva. Mire, uno haciendo inferencias con una muestra de tamaño 2 de lanzamiento de una moneda. Es como muy extraño. Bueno, entonces aquí tenemos la solución, una función que nos permite a nosotros encontrar el estimador del Q de Joule, ¿cierto? Nos da el valor del Q de Joule, nos da la varianza de la metodología GSK, nos da la varianza que propuso Fisher, nos da una varianza hallada por Bootstrap y nos da un error medio cuadrático hallado por Bootstrap. El ideal sería que todos estos números fueran muy parecidos. Todos estos de aquí con estos de aquí.